En este video, el número 2 de la ley de Gauss, trataremos un ejemplo en donde exista una carga encerrada y provoque que el número de líneas que entra y que salen de esa superficie gaussiana sean diferentes. El ejercicio es el siguiente. Vamos a hallar la carga encerrada que está en una superficie gaussiana, en esta superficie gaussiana que está de azul, en donde el campo eléctrico inicial es de 200 newton en dirección Y, como muestra la gráfica, y el final, o sea el de salida, de 300 newton Y. Entonces el campo eléctrico aumenta. Y si el campo eléctrico aumenta, ¿la carga encerrada será positiva? ¿O la carga encerrada es negativa? Si la carga encerrada es positiva, las líneas de campo saldrían de la superficie gaussiana. Y si la carga encerrada es negativa, la línea de carga, las líneas de campo eléctrico entrarían, afectando vectorialmente ese campo eléctrico que atraviesa la superficie gaussiana. Nuestro ejercicio es una superficie con 5 caras. Esta cara está en diagonal, es bidimensional. Así que este vector normalizado perpendicular a la superficie también será bidimensional. En cambio, los otros vectores normalizados sí son unidimensionales. Por ejemplo, sobre esta cara triangular, lo mismo que la posterior, están en el plano XY. Así que el vector normalizado o perpendicular sería Z, y en la cara posterior sería menos Z. En la base, esa cara que está en el plano XZ, así que Y sería en la dirección menos Y, o sea, menos J. Y esta cara que está acá, que está en el plano YZ, con X igual a 0, entonces tendrá una superficie normalizada menos X. Recuerde que esta y esta, esas 5 caras producirán 5 vectores área, o sea, un vector normalizado al área, siempre saliendo de la superficie. Miremos el análisis. Vamos a segmentar, vamos a dividir esa superficie gaussiana en pequeñas superficies. Entonces vamos a tomar las caras triangulares. Esta cara número 1 tendrá un vector normalizado A y K. K porque está en dirección Z, porque esta cara está en el plano XY. Así que esta cara 2 tendrá un vector área normalizado A menos K, porque está en dirección menos Z. Recuerden siempre la superficie. Y el campo eléctrico es horizontal, el que entra y sale. Ese campo eléctrico tocará la superficie, así que ese flujo eléctrico debe darnos 0. En la primera, el campo eléctrico, sin importar que sea el inicial o final, serán en dirección Y. Y el área normalizada tendrá una dirección K. En el área 2 sería menos K. Pero ese producto punto que nos da I por K o I por menos K, eso da 0, el producto punto. Así que me está diciendo efectivamente la matemática lo que me muestra la gráfica, que no hay líneas de campo que atraviesen la superficie 1 y 2. Pasemos a otra cara. Nuevamente dividimos por secciones la superficie gaussiana
voy a llamarle 4 a esa superficie que está en el plano YZ, esta de acá. Así que el área normalizada sería menos A por I o A por menos I. Y la superficie gaussiana 3 va a ser ese plano que está en XZ. Así que producirá un vector, ¿cierto?, saliéndose la superficie de menos A por J o A por menos J. La superficie gaussiana 3 está siendo rozada o tocada por el campo, así que este flujo eléctrico debe ser 0. Pero la superficie 4, a la superficie 4 está entrando un campo eléctrico que medimos y que nos dieron ese valor. Así que aquí sí debe haber flujo eléctrico. Y como las líneas de campo entran a la superficie, en el anterior ejercicio demostramos que si entran a la superficie, ese flujo eléctrico debe darme negativo. Revisamos matemáticamente el campo eléctrico por I, sin importar que sea el inicial o final, ¿cierto? El área es menos J, así que I por menos J o I por J da 0. Así que no tiene relevancia si utilizamos el inicial, el final o el promedio entre las dos. En el área 3 no hay, pero en el área 4 sí. Entonces revisemos. Utilizo el inicial. ¿Por qué? Porque el campo inicial es el que toca o entra a la superficie 4. ¿Cuál área? Esta área debe ser la 4. Este es el campo que entra a la superficie 4. El campo que entra es I y el área, el vector normalizado, es menos I. Así que I por I da 1 y tengo que el campo eléctrico inicial por el área, ¿cierto?, es negativo, indicando efectivamente que el flujo eléctrico en la superficie 4 es negativo, las líneas de campo entran. Realizando mi ejercicio de otra manera, no por el producto punto, sino por la definición del producto punto, entonces sería el campo inicial, el área 4 y el coseno de 180. Gráficamente se muestra campo eléctrico inicial entra, el campo, el área y el campo, los vectores área y los vectores campo forman 180 grados. Debo acoplar a cola con cola, y muestra que efectivamente son perpendiculares, son direcciones contrarias. Si tiene direcciones contrarias, el ángulo entre ellos es 180 grados. Entonces el negativo que me dio de los 180 grados o del producto punto, el campo eléctrico inicial es de 200 y el área es de 2 por 3 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. ¿Por qué? El área. Estamos hablando de esta cara, la que está en el plano YZ, esta cara. Esta cara tiene unas dimensiones de 2 centímetros y esta sería de 3 centímetros. Centímetro es a la menos 2, que sería 3 por 10 a la menos 2 metros. Y este sería 2 por 10 a la menos 2 metros. Por eso tomo que el área 4 es de 2 por 3 centímetros. Centímetro por centímetro, centímetros a la menos 4. Centímetros a la menos 4, ¿cierto? Aquí está. Centímetros al cuadrado son centímetros a la menos 4. ¿Listo? O sea, esta es la operación para determinar el área 4. Entonces efectivamente me da el flujo eléctrico sobre 4. Vamos a tomar una visión bidimensional del área número 5. El área número 5 es esa que está en diagonal.
Voy a colocarlo acá un momentico. Esta es el área 5 en diagonal, esa que es compleja, que es bidimensional. Entonces voy a verlo, ¿cierto? Solamente en el plano XY. ¿Qué querrá decir? Que hacia afuera de la hoja está el vector Z. ¿Listo? Entonces aquí veríamos el área 5, aquí estaría el área 4 y aquí estaría el área 3. ¿Listo? Y este triángulo que está acá sería la 1, ¿cierto? Y la 2, ¿vale? Uno sobre la otra. Bueno. Podríamos hacer o determinar el flujo eléctrico como el producto punto entre estos dos vectores. Pero hay un inconveniente que se nos puede complicar, que el área 5, ¿cierto? Que normalizado, esta es la superficie 6, la 5, perdón, esta es la superficie 5, esta superficie 5 debo en un punto determinar el vector área normalizado, o sea, perpendicular, formando 90 grados con la superficie, y este señor, si lo notan, tienen componente I y J. Habría que determinar A y B, que se nos complica un poquitico la vida. Hay un procedimiento más simple, no hacerla por el producto punto, sino por la definición de campo por área por coseno del ángulo entre ellos. Entonces se demora uno un poquitico, pero de alguna manera es mucho más simple. Entonces lo primero que yo voy a determinar es ese ángulo, ese ángulo que es beta acá. Ese ángulo beta, si lo noto, es exactamente igual a este. ¿Por qué? Este ángulo lo conforma esta línea y esta línea. O sea, los lados son negro y azul. Y para este beta, los lados serían negro y rojo. Pero si hacemos la proyección del lado rojo, esta proyección del lado beta es perpendicular a este. Y el negro, por definición, es perpendicular a este. Así que este y este son exactamente iguales. Porque las proyecciones de los lados de beta son perpendiculares a las proyecciones de este ángulo, así que este y este es igual. Determinar esto me significa hallar este, y este ángulo tiene cateto opuesto 6 y cateto adyacente 3, así que la tangente de beta podrá determinarse como 6 sobre 3, cateto opuesto sobre adyacente. Tangente beta sería 2 y chip tangente de 2 me da 63,4349. ¿Y este beta quién es? Beta sería teta. Beta sería el ángulo que se forma entre el vector A y el vector campo. Si el campo eléctrico no fuera en dirección I, sino contraria en dirección menos I, que entrara, entonces el ángulo que hay que determinar no sería este, sino este ángulo que está acá. Si el vector fuera hacia allá, el vector campo, y este ángulo, pues ese es fácil de determinar, porque ya sabemos que esto es 90, entonces nos faltaría solamente hallar este ángulo, y este ángulo es este mismo, y este ángulo se puede hallar con la tangente de 3 sobre 6. Este es un trabajo de algebrita. Para hallar el área necesito las dimensiones de esa cara 5. Yo sé la dimensión de 2 centímetros, pero no sé esta dimensión. ¿Sí? No sé esta dimensión. Retomemos el gráfico. Si retomo el gráfico, me disculpan. Tengo que esta dimensión es 6, tengo que esta dimensión es 3, pero no sé esta dimensión. No sé esta dimensión. Pero esta dimensión está ligada por el teorema de Pitágoras. Entonces, si tengo que este cateto es 6 y este cateto es 3 centímetros, entonces puedo determinar el cateto C, la hipotenusa C.
Aplico teorema de Pitágoras. Aquí está, perdón. Aplico teorema de Pitágoras. Dejo indicado que voy a trabajar sistema CGS. Y me resulta que esa hipotenusa, o sea, esa dimensión del área 5 es de 3 raíz de 5 centímetros. O sea que más o menos sería 6,782 centi, entonces le pongo a la menos 2. Entonces puedo determinar el área. Eso es lo que vamos a trabajar. Vamos a hallar el área. El área de esa figura, como es un rectángulo, entonces sería esta dimensión por esta dimensión. Esta dimensión es 3 raíz de 5 centímetros. Y esta dimensión es 2 centímetros. Entonces 3 por 2, 6. 6 raíz de 5. Y aquí que dice centímetros cuadrados. Centímetros cuadrados es por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Y esto aproximando sería 1,3416 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Ya teniendo el área y ya teniendo el ángulo, entonces procedo a determinar el flujo eléctrico por esa superficie. El flujo eléctrico 5 no lo voy a hallar entonces por producto punto, sino por la definición de producto punto. Entonces el campo eléctrico final, porque el campo eléctrico final es el que sale del área 5. Yo no puedo poner aquí inicial, porque el inicial es el que entra al área 4. Entonces utilizo el campo eléctrico que afecta el área. ¿Cuál afecta? Al área 5. Y coseno de beta. ¿Por qué utilizo beta y no teta? Porque he nombrado a beta como el ángulo que hay entre los vectores campo y los vectores área. Reemplazo los valores del campo final, el valor del área y el valor de teta. Y eso me resulta que el ángulo es de positivo. El flujo eléctrico es positivo. 0,1799 y sigue otro 9. Así que lo puedo aproximar a 0,18. Positivo. Estoy mostrando efectivamente que el flujo eléctrico está, ¿cierto?, positivo. O sea, el campo eléctrico está saliendo del área 6. Entonces lo único que tengo que hacer es sumar el aporte de los flujos eléctricos individuales. El del primero, el segundo, el tercero, ya vimos que es 0. El del 4 era negativo. El del 5 era positivo. Así que el flujo eléctrico total es positivo. Si es positivo, o sea, si aumenta el flujo eléctrico, ¿qué significará? Que la carga debe ser positiva. Entonces, aplico el complemento de la ley de Gauss, que es que el flujo eléctrico es igual a la carga encerrada sobre epsilon 0. Epsilon 0 está dividiendo, entonces pasa a multiplicar. Así que la carga encerrada es el producto entre el flujo total por epsilon 0. El flujo total es el que acabo de hallar y el epsilon 0 es 8,8549 por 10 a la menos 12. Estas son las unidades. Y la carga encerrada entonces me resulta ser 5,31 por 10 a la menos 13 coulomb. Tenemos una carga encerrada positiva. Hasta aquí fue el video número 2. El video número 2 de la ley de Gauss. En el próximo video vamos a hallar. En el próximo video vamos a tomar un campo eléctrico variable. O sea, va a ser difícil de graficar, pero por medio de métodos matemáticos podremos determinar en qué áreas sale o entra la línea de campo y qué tipo de carga está encerrada. Fue un placer.